Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de una situación que ha sorprendido a todos, las declaraciones de la madre de Bar Baghdas dirigidas a Yağmur Yüksel. Una frase bastó para encender las redes y dividir a los fans: nosotros ya te habíamos aceptado como nuera. Lo que parece una simple oración cargaba detrás una historia llena de emociones, promesas rotas y una relación que, según muchos, no está del todo terminada. Todo comenzó en una reunión familiar a la que asistieron varios miembros del entorno cercano de Bar. Entre risas, conversaciones y recuerdos, alguien mencionó a Yağmur. La madre del actor, sin pensarlo demasiado, respondió con una sonrisa melancólica: nosotros ya la considerábamos parte de la familia. Una persona presente grabó ese momento, y en cuestión de horas, el video se volvió viral en redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos lo vieron como un gesto de amor, otros como una indirecta hacia el hijo. Yağmur, al enterarse de lo sucedido, decidió mantener silencio durante unas horas. Pero según fuentes cercanas, la actriz no pudo evitar emocionarse. Fue una familia que me trató con mucho amor, y eso no se olvida fácilmente, habría dicho a una amiga. La frase, filtrada por los medios, reavivó todas las preguntas sobre su relación con Bar. ¿Existe aún un sentimiento entre ellos? Por su parte, Bar no tardó en ser abordado por la prensa a la salida de un evento. El actor, visiblemente sorprendido por la pregunta, respondió con calma: mi madre tiene un corazón muy grande. Ella siempre se encariña con las personas sinceras, y Yağmur lo es. Los periodistas insistieron, queriendo saber si existía una posibilidad de reconciliación. Bar sonrió, bajó la mirada y respondió con una frase que dejó todo en el aire: a veces, el tiempo nos pone a prueba de formas que ni imaginamos. Los fanáticos, por supuesto, se lanzaron a debatir. Algunos interpretaron las palabras como una señal de que el amor no está completamente perdido. Otros, en cambio, creen que ambos necesitan sanar antes de cualquier reencuentro. En las redes, los comentarios se multiplicaron: ellos todavía se aman, la madre de Bar lo dijo todo sin querer, Yağmur merece a alguien que la valore. Sin embargo, detrás de toda esta ola mediática hay una verdad que pocos conocen. Personas del entorno de Bar aseguran que él nunca dejó de preocuparse por Yağmur. Incluso, según un allegado, el actor preguntó recientemente por su bienestar a través de un amigo en común. No puede evitarlo, todavía la quiere aunque no lo diga abiertamente, aseguró la fuente. Por otro lado, Yağmur también fue vista hace poco en un café de Estambul donde solía ir con Bar durante los primeros meses de su relación. Según testigos, la joven parecía pensativa, mirando por la ventana durante varios minutos. Una de las personas que la vio contó: parecía esperar a alguien, o tal vez recordar a alguien. Al día siguiente, los medios volvieron a la carga. Algunos reporteros intentaron acercarse a la madre de Bar para obtener una declaración más clara, pero ella se limitó a sonreír y decir: yo solo hablo con el corazón, no con la prensa. Esa breve respuesta bastó para alimentar aún más la curiosidad de los fanáticos, quienes comenzaron a especular que detrás de esas palabras podría haber un deseo oculto: ver nuevamente a su hijo junto a Yağmur. En redes sociales, los seguidores comenzaron una campaña con el hashtag #vuelvan Bar y Yağmur, que rápidamente se convirtió en tendencia. Cientos de mensajes expresaban nostalgia por aquella pareja que había conquistado a todos con su complicidad y naturalidad. Eran tan reales, tan humanos. Se notaba el amor en sus miradas, escribió una usuaria. Otro comentario decía: si hasta la madre de Bar los quiere juntos, ¿por qué resistirse al destino? Mientras tanto, Bar se encontraba en medio del rodaje de un nuevo proyecto, pero según fuentes del set, no lograba concentrarse por completo. Un compañero de reparto reveló: se nota que algo le pesa. A veces mira el teléfono y suspira. Nadie lo dice en voz alta, pero todos sabemos que está pensando en ella.
En una pausa de grabación, un periodista logró interceptarlo una vez más y le preguntó directamente si había visto el video de su madre. Bar, con una sonrisa suave, respondió, sí, lo vi. Mi madre es muy emocional. Supongo que algunos vínculos no se rompen tan fácil. Esa declaración bastó para que los portales de entretenimiento llenaran sus titulares con una sola frase: Bar Bakhtas deja la puerta abierta al amor con Yağmur. Por su parte, Yağmur intentaba mantener su rutina lejos del ruido mediático, pero en una entrevista promocional por su nueva serie, el tema inevitablemente surgió. La presentadora, con una sonrisa curiosa, le preguntó, ¿qué sintió cuando escuchó las palabras de la madre de Bar? La actriz respiró hondo antes de responder, sentí gratitud. A veces, el cariño de una familia puede marcarte tanto como un amor. Su respuesta, aunque diplomática, dejó entrever una mezcla de nostalgia y ternura que no pasó desapercibida. Días después, una foto volvió a encender las alarmas. Bar fue visto conduciendo por el barrio donde vive Yağmur. Los paparazzi captaron el momento en que el actor se detuvo frente a una cafetería por unos minutos y luego se marchó sin entrar. Algunos interpretaron la escena como un intento fallido de encuentro, otros como simple coincidencia. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que en el asiento del copiloto llevaba un ramo de tulipanes blancos, las flores favoritas de Yağmur. Una fuente cercana a ambos comentó que entre ellos todavía existe comunicación, aunque muy discreta. No es constante, pero a veces se escriben mensajes cortos. No buscan atención, solo tratar de sanar sin perder el contacto. Los fans, al conocer esta versión, no pudieron evitar emocionarse. Eso no suena a ruptura definitiva, suena a pausa, escribió una seguidora. Lo cierto es que tanto Bar como Yağmur parecen estar atravesando una etapa de reflexión. Él, centrado en su carrera, pero con el corazón dividido entre el presente y los recuerdos; ella, enfocada en sus proyectos, pero con la mirada que a veces se pierde en lo que pudo ser. Y mientras los rumores continúan, una cosa queda clara: ni las palabras de una madre ni el paso del tiempo logran borrar por completo lo que alguna vez fue verdadero amor. ¿Será posible una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero los gestos, las miradas y los silencios parecen decir más que cualquier declaración pública. Y en el mundo del espectáculo, donde todo cambia tan rápido, hay historias que, por más que se intenten cerrar, siempre encuentran la manera de reescribirse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían darse una segunda oportunidad? No olviden dejar su opinión en los comentarios y suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas novedades sobre esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar.